Ya, chiquillos, lo que íbamos a ver hoy día era, ¿no es cierto?, que íbamos a revisar la última actividad que yo les mandé, que es esta, que es una guía resumen, donde básicamente, como hemos hablado de muchos conceptos de especiación alopátrica, simpátrica, ¿no es cierto?, parapátrica, mutación, hemos hablado de etcétera, etcétera, un montón de conceptos. Yo aquí les hice un trabajo de aplicación que tiene que ver básicamente con el proceso de selección natural. ¿Se acuerdan que vimos la selección natural con la posibilidad de reproducción, adaptación y sobrevivencia? Hablamos de competencia, interespecífica y extraespecífica. Entonces hemos hablado de muchos conceptos que yo les apuesto que ustedes se acuerdan de uno, de dos y el resto se les ha olvidado. Entonces la idea de esto es obviamente ir internalizando los contenidos porque son muchas palabras nuevas. En biología ustedes saben que es así. Cada tema que viene con conceptos nuevos. Entonces, este trabajo básicamente es eso, un trabajo un trabajo de desarrollo de vocabulario, pero tratar de ser lo más específico con el concepto. O sea, aquí yo no necesito definiciones de 2, 3 líneas, sino que ustedes vayan al hueso del contenido, ¿ya? O sea, si ustedes encuentran una definición X, tienen que tratar de hacer esa definición lo más fácil posible para que cualquier persona que la lea la entienda. ¿Ya? O sea, si yo les paso ese concepto, por ejemplo, a una persona que no lo ha visto nunca, la idea es que lo lea y entienda de qué le estamos hablando. Entonces aquí yo les puse la teoría de la selección natural, un pequeño apunte en la guía, ¿no es cierto? Los conceptos de adaptación, de la transmisión de caracteres, de la sobrevivencia del más apto y no del más fuerte, acuérdense siempre de eso, que siempre sobrevive el sujeto más apto para sobrevivir, no el que tenga mayor fuerza o mayor masa física, ¿ya? Sino que el que logra reproducirse es el que va a traspasar sus genes. Entonces hablamos de evolucionismo con la teoría de Darwin y Wallace, ¿no es cierto? Sino que las especies cambian en el tiempo, no son fijas. Aquí esto se contrapone a la teoría de Lamarck, ¿no es cierto?, donde Lamarck decía que las especies se podían transformar, pero que no, eso no se traspasaba a los hijos, cosa que Darwin dijo que no, que los caracteres que se heredaban, perdón, que los caracteres adquiridos se heredaban a los descendientes y solamente aquellos que tenían ese carácter podían reproducirse. Después teníamos, partiendo de lo anterior, ¿no es cierto?, la idea del gradualismo, donde el gradualismo nos dice que los sujetos van a cambiar gradualmente en el tiempo, por eso se llama gradualismo, y que lo hacen poco a poco, pero continuamente, o sea que el proceso de cambio nunca se detiene, siempre ocurre porque siempre los sujetos, plantas, animales y otros seres vivos siempre están cambiando, adaptándose a su hábitat. Acuérdense que el sujeto que no se adapta al hábitat simplemente se extingue, sin necesidad de que hayan factores humanos. Los animales y plantas tienden a extinguirse cuando no son capaces de adaptarse a su hábitat, cuando cambia el hábitat. Y ellos no se adaptan a eso, ¿no es cierto? Se extinguen. ¿Ya? No es porque pensar que es una maldad de repente que una especie se extinga, sino que ellas naturalmente en algún momento tienen que o evolucionar o extinguirse. ¿Bien? Después dice origen común, o sea, aquí hablamos del concepto de ancestro común, que es uno de los conceptos de evolución más desarrollado, producto de todos los estudios paleontológicos que se han hecho. ¿Se acuerdan cuando vimos órganos homólogos, órganos análogos, y vimos que las especies, ¿no es cierto?, a veces tienen órganos de un origen común, pero con función distinta, cuando veíamos el caso del topo con el grillo, ¿no es cierto?, que hace hoyito. Entonces ahí podemos ver que las cosas tienen un origen
común o una función distinta, o las alas del murciélago con las alas de las mariposas, ¿no es cierto?, donde tienen distintas estructuras pero cumplen la misma función. Entonces, esto nos indica el origen común de algunas estructuras y por lo tanto las especies tienen ancestros comunes. En ese sentido, todos nosotros, por ejemplo, los humanos, tendríamos un ancestro común con los púngidos, que son animalitos que pertenecen a la misma rama de los homínidos, pero que no son humanos. Por lo tanto, aquí se forman los árboles genealógicos o filogenéticos. Acá, ¿no es cierto?, nosotros descendemos de un ancestro común que nos permite evolucionar. Y la selección natural, donde la selección natural nos dice, ¿no es cierto?, que obviamente el sujeto más adaptado es aquel que sobrevive. Y se adapta, ¿no es cierto?, gracias a los caracteres adquiridos de los progenitores. O sea, una especie sobrevive siempre y cuando tenga el potencial genético para poder desarrollar sus aptitudes dentro del ecosistema. Y en este caso, Darwin y Wallace afirmaron que la causa principal de la evolución es la selección natural. Obviamente, ¿no es cierto?, aquí la selección natural nos habla de que las especies tienen que competir dentro de su misma población para que las puedan aceptar como tales y puedan, ¿no es cierto?, sobrevivir al hábitat, adaptarse al hábitat, poder reproducirse y dejar descendencia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos para que funcione la selección natural, aquí yo se las anoté, ¿no es cierto? Tiene que haber variabilidad, o sea que los sujetos genéticamente sean distintos, por eso son variables, no porque yo vea, por ejemplo, que dos sujetos son iguales, no van a tener variabilidad, porque, por ejemplo, si yo miro las lombrices de tierra, las que hacen hoyito en el jardín, se ven todas iguales. Sin embargo, esas lombrices de tierra tienen reproducción sexual. Entonces, si yo hago un estudio genético de ese animal, lo más probable es que encuentre que las lombrices son todas distintas entre sí, genéticamente hablando, ¿ya? Después tenemos la presión de selección, ¿cierto? Donde el animalito tiene que, o la planta, o el hongo, o el microorganismo tiene que sobrevivir a la predación, o sea, a otro que se lo quiera comer, ¿no es cierto?, a las enfermedades, a la falta de alimento, a la falta de agua. Entonces, todos esos factores son la presión de selección. Lo que tiene que sobrevivir o tiene que sobrellevar la planta o el animal para poder desarrollarse, ¿ya? Después tenemos la reproducción diferencial. ¿Se acuerdan cuando los conejitos no podían todos reproducirse y había uno que se quedaba solito por ahí? Bueno, la reproducción diferencial nos indica que solamente los sujetos más aptos se van a reproducir. Y el que sea más llamativo, ¿se acuerdan cuando veíamos las fotos de las aves? Donde habían unas aves con plumaje muy exuberante, como el pavo real, por ejemplo, para atraer a la hembra y ella por allá comiéndose una manzana sin mirar al macho. Entonces ahí hay una competencia por parte de los machos para poder copular o, ¿no es cierto?, fecundar a la hembra para transmitir sus genes. De hecho, hay algunos que se aseguran que solamente sus genes se transmitan a la generación siguiente, como la mantis religiosa, por ejemplo. La mantis religiosa, mientras el macho la está copulando para fecundarla, ella se come al macho. Entonces, ¿se come al macho para qué? Para que solamente sus hijos tengan esa información genética. No es que ella sea una hambrienta o sea una perversa, ¿no es cierto?, que quiera matar al macho. No, es porque de esa manera ella asegura que sus hijos sean los únicos con esa información genética. Entonces, esa única información genética en esa generación de mantis le va a permitir a esos animalitos sobrevivir y ser más fuertes que otros, ¿no es cierto?, y poder colonizar el hábitat y tener disponibilidad de alimentos. Entonces, en la naturaleza no todas las cosas tienen una interpretación humana, sino que tienen un motivo biológico de ser. No porque la naturaleza sea mala, digamos, va a sobrevivir un árbol y el otro no. No es eso, sino que tiene que ser el más apto, tiene que ser el más adecuado para desarrollarse.
De lo contrario va a morir igual, o sea, porque el hábitat lo va a matar de todas maneras, ¿ya? Y por supuesto la herencia que se transmite a través de la reproducción es también un factor importante porque a través de la herencia se traspasan las adaptaciones a los hijos, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, chiquillos, tienen que ver con la selección natural. La variabilidad, la presión de selección, la reproducción diferencial y la herencia. Ahora, con el desarrollo de las técnicas que descubrieron el ADN, se planteó otra teoría del origen de las especies, pero no es cierto, esa es una teoría neodarwinista y la vamos a ver un poquito a vuelta de esta semana de descanso que vamos a tener. Entonces, acá vemos nosotros el ejemplo de la selección natural. ¿Se acuerdan que yo les puse esto en los PowerPoint? Bueno, este es un caso típico de selección natural donde tenemos una población de peces grises y amarillos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí que los grises son más abundantes que los amarillos. Por lo tanto, en esta población no todos los individuos son iguales y tienen una diferencia, ¿ya? Ahora, estas diferencias se producen por la deriva génica. ¿Se acuerdan qué era la deriva génica? ¿Aló, aló? La Sí, derivación. ¿Qué era la deriva génica? cuando pasa un evento y afecta a a los habitantes de una población. Ya, ¿y ese evento por qué pasa? Puede haber depredación, creo, o por ejemplo, se hizo un hoyo gigante y creó no, porque ahí se generarían dos poblaciones, como se muere mucha gente, un tsunami o en los peces que se los coma un tiburón o una ballena. Muy bien. O sea, por ahí vamos. Cuando hablamos de la deriva génica, chiquillos, hablamos de cosas que ocurren al azar, ¿ya? La deriva, Estoy en la botella. la deriva génica tiene que ver que hay cosas en el ecosistema que ocurren al azar, que no tienen ninguna normativa ni previa ni posterior, sino que ocurren en un momento dado. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, en estos pececitos podemos tener que la expresión del color amarillo se haya dado al azar, como es al azar el color de los ojos que nosotros tenemos. Por ejemplo, puede ser que dos papás de ojos café tengan un hijo de ojos verdes, sin que haya pasado el cartero, el lechero, ni nadie por la casa. Esas son cosas que ocurren al azar, porque en el momento de la fecundación, cuando se junta el óvulo con el espermio, los genes se mezclan al azar, ¿ya? No un gen, yo voy a escoger este gen, no, sino que vienen y se mezclan al azar, y de esos que se mezclan al azar, algunos se van a manifestar y otros van a quedar ocultos. Entonces acá nosotros tenemos un ejemplo de deriva génica, ¿ya? Hay algunos sujetos que representan un carácter, que son los grises, ¿se dan cuenta? O cafecito, y otros que tienen otro carácter, el carácter amarillo. Entonces, dentro de una población, este carácter, el visible o el invisible, van a ser factores que van a determinar la presión de selección, ¿ya? Entonces, por eso dice procesos azarosos. Los genes en una generación siguiente se van a mezclar al azar. O sea, si ustedes tienen hijos, en la próxima generación, sus hijos van a tener genes mezclados al azar entre su dotación genética y la persona que les donó o con quien compartieron, ¿no es cierto?, su ADN. ¿Verdad? Entonces, Una consulta. ¿eh? Eso eso también tiene que ver cuando, por ejemplo, mi abuelo, no sé, pues mi abuelo tenía ojos azules, pero mi papá no, mi mamá no, pero yo sí lo heredé. ¿También tiene que ver eso algo que ver? ¿Te das cuenta? El carácter se salta una o dos generaciones en volver a aparecer, pero siempre y cuando el progenitor tuyo y tu madre y tu padre, hayan tenido los dos la misma dotación de genes, ¿ya? Entonces, como ambos tenían la misma dotación de genes y los genes se mezclaron al azar durante tu fecundación, se expresó ese carácter genético, que probablemente estaba oculto en la dotación genética de tus abuelos, bisabuelos, y se representó en tus padres.
Ahora, no necesariamente tus hijos van a tener ese carácter. Puede ser que se salte otras 2 generaciones de nuevo en aparecer. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque hay caracteres que son dominantes, como los colores oscuros, y hay caracteres que son recesivos, como los colores claros. Por eso la mayoría de la población, si nosotros miramos a la especie humana, la mayoría de la población o tiene pelo oscuro y ojos café y es más o menos morenito. Y los que son rubios, blancos, colorines, de ojos verdes, celestes, qué sé yo, son mucho más escasos, porque esos genes son menos protectores que los genes oscuros. ¿Bien? Por ejemplo, una persona morena probablemente nunca desarrolle cáncer de piel en comparación con una persona de tez blanca. Los blancos tienen más tendencia a tener ceguera, problemas de alopecia, que se caiga el pelo, cánceres de piel, etc. ¿Por qué? Porque el blanco no te protege de los rayos ultra B. Entonces, biológicamente, los colores... Era como lo decía usted de los lentes, eso que era más probable que las personas con colores de ojos claros tengan miopía o esa cosa. Sí. Sí, habitualmente las personas que tienen ojos claros suelen tener problemas visuales más frecuentemente que las personas de ojos café. ¿Ya? Por ejemplo, la miopía es más frecuente en las personas de ojos claros. La hipermetropía también. ¿Por qué? Porque como el ojo no tiene colores oscuros que absorban el exceso de la luz del sol, la luz entra directamente a la retina y la empieza a dañar o daña el cristalino, porque no tiene mecanismo de protección. Por eso las personas albinas tienen que usar unos lentes especiales que no solamente filtren la luz, sino que también filtren la radiación. Porque nosotros que tenemos los ojos café, el iris con ese pigmento de melatonina absorbe el exceso de luz. ¿Se dan cuenta? Entonces la pupila se achica, el iris absorbe el exceso de luz y entra solamente la luz que necesitamos a la retina. Pero las personas... ¿Mm? ¿Qué pasa con esas personas que, o sea, no sé cómo se llama, pero sé que es una enfermedad o algo así, que tienen como manchitas de piel en la piel, de blanquita? ¿Cómo afecta eso? Nunca logré comprender qué era eso. No sé si me Es el entiende. vitiligo. Eso es una falla hormonal, porque todo lo que tú produces en tu piel es producto de las hormonas. Entonces, para tú poder producir melatonina, que es la que le da el color morenito a la piel, ¿no es cierto? Eso está regulado por una hormona, pero hay algunas personas que tienen un problema a la glándula suprarrenal y no generan una hormona que te permite generar esa proteína. Entonces se van produciendo manchas blancas en la piel que habitualmente van asociados con problemas de órganos internos también. ¿Ya? Esa también es una enfermedad genética. ¿Bien? Pero nos desviamos hartos del tema. Entonces estábamos hablando aquí, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos dos individuos. Estos es la misma especie por si acaso, no son especies distintas. El pez amarillo y el plomo son la misma especie. Entonces acá vemos nosotros que la especie amarilla o el sujeto amarillo es mucho más factible de ser devorado por un predador que el pez que es de color gris o café. ¿Por qué? Porque el pececito café o gris se puede ocultar entre medio del agua o se mimetiza con el suelo. En cambio, el pececito amarillo es muy llamativo, ¿no es cierto? Llama mucho la atención. Entonces, el predador no se va a dar el trabajo de andar buscando a los otros que están escondidos, sino que va y se come a ese. Ahora, lo más probable es que ese pececito amarillo también, ¿no es cierto? Como tiene un color menos adecuado para su hábitat, para su ecosistema, como tiene un color menos adecuado, sea también más propenso a ser atacado, no solamente por los predadores, también por las enfermedades y otras cosas que estén ahí en su medio natural, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que este va a estar expuesto a la predación y obviamente un pez gris que está acá no va a querer reproducirse con este amarillo que está acá, porque él va a querer que sus hijos sobrevivan. Entonces este ya sabe que si su hijo es amarillo se lo van a comer los predadores. Entonces este va a escoger para reproducirse a un pececito con sus mismas características que le dé el potencial de reproducción, ¿ya? Entonces eso hace que los peces amarillos vayan quedando fuera de posibilidad de sobrevivencia. Y después tenemos que la herencia tiende a repetir aquellos patrones que
ayudan a la especie a sobrevivir en su hábitat. Entonces acá podemos ver nosotros que dentro de la población la mayoría de los sujetos son grises y la minoría o uno solito es amarillo. Y lo más probable es que nadie quiera morir, quiera reproducirse con este amarillo, por lo tanto ese carácter desaparezca. Y la población ahora tenga caracteres totalmente distintos a los caracteres que había originalmente. Porque esos caracteres no aptos obviamente no se transmiten a la generación siguiente. Bien, ahora eso por ejemplo lo podemos notar nosotros en nuestra especie, donde hay caracteres que están desapareciendo, como el pelo colorín, por ejemplo, natural, no teñido. El pelo colorín y las personas colorinas están desapareciendo. De hecho, dentro de un par de generaciones más no van a haber personas colorinas, porque ese no es un carácter que sea apto para el hábitat o apto para la sobrevivencia de la especie. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. Entonces, la actividad que tenemos aquí es una actividad media latera, si ustedes quieren, pero es una actividad donde vamos a trabajar con conceptos. Entonces van a definir los siguientes términos, estos que están aquí, que son hartos. Van a definir los siguientes términos referentes al proceso de formación de nuevas especies y dar un ejemplo si corresponde a cada uno. O sea, si es que corresponde en el concepto, ¿no es cierto?, dar un ejemplo que ustedes busquen o encuentren por ahí. Yo de todas maneras les voy a subir el PDF de las clases, donde estaban los ejemplos que yo les di también, ¿no es cierto? Se los voy a subir al blog de biología y se los voy a subir al WhatsApp. Bien, entonces aquí están los conceptos, chiquillos, hay algunos que ya son fáciles, ¿cierto? Evolución, competencia, selección sexual, principio de Hardy-Weyting, deriva génica, selección direccional, adaptación, divergencia genética, selección estabilizadora, adaptación, etc. Entonces ahí tienen ustedes los conceptos. Cuello de botella, ¿se acuerdan cuando vimos justamente deriva génica? Hablamos del cuello de botella. Parece que este está 2 veces, ¿o no? Bueno, si encuentran un concepto 2 veces, lo definen una sola vez. Adaptación etológica, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la etología? ¿Qué era la etología? ¿Quiénes eran los etólogos? Cri, 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 cri. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos que trabajar con los conceptos. La etología tiene que ver con la conducta de los animales o de las plantas. De hecho, los que estudian veterinaria ahora se pueden especializar en etología de distintos tipos de ser vivo, ¿ya? Por lo tanto, los etólogos, por ejemplo, este que adiestra perro, que no me acuerdo cómo se llama, ese señor que adiestra perro es un etólogo, que les enseña conductas nuevas. Hay un etólogo también famoso en conducta de gatos, por ejemplo, uno que aparece en el canal del cable de Animal Planet, aparece un etólogo que trabaja con gatitos mal enseñados, como los míos. Y hay etólogos caninos y hay etólogos de distintas especies, chiquillos, gente que se dedica a estudiar solamente la conducta. ¿Han visto esas personas que se pasan a veces meses o años observando a los gorilas o observando a las tortugas u otras cosas, incluso observando los árboles? Esos son etólogos, estudian conductas de animales. El concepto de especie, el concepto de migración, que lo hemos visto harto desde primero medio, el aislamiento reproductivo, cuando hablábamos selección alopátrica y simpátrica, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que las especies alopátricas son aquellas que quedan separadas de otras por una barrera geográfica, entonces no tienen posibilidad de reproducirse con otra población similar que esté al lado porque tienen una barrera, como nosotros tenemos de barrera la cordillera de los Andes o el desierto de Atacama.
son barreras geográficas naturales. Entonces esas barreras impiden que las especies de este lado se puedan reproducir con las del otro lado, generando después, con el paso de los tiempos, dos especies distintas, ¿ya? El concepto de población, el concepto de mimetismo, que lo estudiamos en la actividad anterior, que es un gen, comunidad, una mutación, un alelo, especiación, hablamos harto de especiación, de camuflaje también, cuando vimos este animalito, ¿no es cierto?, que se camufla muy bien. Después tenemos asexual, especiación, simpátrica, ¿ven? Especiación alopátrica, también lo vimos, simbiosis, caracteres, etc. Y extinción como último concepto. Bien, entonces ustedes se dan cuenta, son hartos conceptos, pero hagan la definición lo más breve y precisa, concisa, indicando qué significa el concepto, porque de repente van a encontrar, si buscan, ¿no es cierto?, unas tremendas definiciones, pero ustedes ahí hacen una lectura comprensiva de esa definición. Por ejemplo, supongamos que vamos a definir sexual. Entonces van a encontrar que les va a decir de especies que tienen bla, 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 que tienen gónada, que produce gameto, y ustedes lo único que tienen que poner en sexual es que son sujetos con gónadas diferentes, punto. Y esa es la definición. Entonces, por ejemplo, macho y hembra, o hombre o mujer. Y eso es todo. Entonces, tiene que ser súper breve, preciso y conciso, chiquillos. No quiero yo que ustedes se manden unos speech de 5 o 6 líneas o seleccionar, cortar y pegar, porque si me hacen leer eso, yo les voy a cortar el cráneo. ¿Bien? Entonces después que terminen de sufrir con todo eso que está ahí, van a construir un organizador gráfico, o sea, un mapa conceptual o un mapa mental, y tienen que usar de estos conceptos que están acá por lo menos 10. ¿Ya? Y de estos 10 es lo que hemos trabajado durante este segundo semestre. Muy bien, profe. 3, 2, 1. ¡Ah! 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 Tan expresivo este Baltasar que. Ya, entonces, con estos conceptos que están aquí, van a construir un mapa mental o un mapa conceptual, el que ustedes quieran, o un organizador gráfico de otro tipo que ustedes quieran investigar, y van a utilizar a estos conceptos, ¿bien? Todos estos conceptos los hemos visto durante el año. Hay unos que son del primer semestre, otros que son del segundo semestre, en general un mix. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene efecto